Oigan, si dentro de sus propósitos de este año nuevo están pensando en dejar el alcohol, déjenlo en mi casa, yo sí me lo chingo. Gracias por apoyarme y como siempre la teoría no es mía, el link de creador está en la descripción. Lionel vs Ashi. Hola a todos. Finalmente vamos a dar comienzo al combate, como muchos ya lo han esperado. Intenté extender aún más las reacciones, hacerlas un poco más largas. Cualquier cosa que aparezca no me pertenece. Gar y junto a Go, estaban viendo la final del mundo por un teléfono. El chico marrón, miraba con juego a los finalistas. Ash llegó a la final, donde Lionel lo espera. El otro chico, miraba con confianza a Ash. Me parece que su racha de invicto va a terminar hoy, él me lo prometió. La familia del muchacho miraron sorprendidos a su aparición, estando atento a una batalla Pokémon. Igual que Go, este también se encontraba muy sorprendido de que se pusiera a ver la final del torneo de maestros, no entiendo por qué, a él solamente tenía en mente el proyecto Mel. Además de eso, parecía estar tan seguro que Ash iba a acabar con toda la carrera de Lionel con su apodo imbatible. Gary miró un tanto sorprendido a su aparición, después de tanto tiempo, finalmente aparecía en aquellas pantallas. Se tomó un momento para pensar, hasta suspirar con resignación. Bueno, al menos tengo mi aparición allí. El profesor Oak se tomó un momento para observar bastante bien a su querido nieto. Cuando entonces una sonrisa se colocó en él, parecía ser que finalmente había recapacitado y haber encontrado lo que realmente quería. Solamente sabía eso por un buen presentimiento, algo que le decía que venía algo bastante bueno. Brock y Misty se mantuvieron callados, aún así. Miraron con curiosidad a los que habían aparecido. Ash simplemente frunció el ceño con molestia, mirando con seriedad al chico que le hacía la vida imposible por todo lo que tenía de su lado. Además de ser el mismísimo nieto del profesor de la región, siempre presumiendo sus logros hacia él. ¿Y ahora? Ahora parecía querer apoyarlo desde un lugar que desconocía al lado de otra persona que tampoco conocía. Tantas confusiones, tanta emoción y alegría. Se convertiría en campeón, junto a un gran poder, iba a tener una REM, y sus rivales parecían apoyarlo. ¿Qué pasaría ahora que enfrentaría al campeón imbatible? Trip estaba sentando en una silla, mirando la misma transmisión por una televisión. Así que ese niño finalmente llega a la final, ja. El mismo chico se encontraba sorprendido de verse dispuesto a ver la final del mundo. Ahora mismo, se encontraba en un lago para disfrutar mejor de todo lo que las pantallas estaban transmitiendo, aunque al decepcionarse un poco, al saber que su ídolo había sido derrotado por una nueva campeona. Trip decidió seguir viendo las pantallas. Por lo que esta vez, era sorprendido por esta nueva escena que no había esperado en ningún momento. Además de que sea la final del mundo, también debería haber otra razón por la que estaba viendo ese combate Pokémon con tanta expectativa. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón, el motivo? Brock y Misty siguieron callados, no metiéndose a las presentaciones de varias personas que estaban a punto de apoyo para su amigo. Ash solamente alzó una ceja. Pikachu gruñó molesto al escuchar que llamaban niño a su entrenador. ¿Quién era ese? ¿Y por qué se refería a él con el apodo niño? Una vez más, el entrenador de Pueblo Paleta volvía a tener otra duda muy grande. Paul y Reggie estaban con alta atención, mirando seriamente la pantalla. El hermano menor, cruzado de brazos, miraba al primer campeón de Alola con los ojos entrecerrados. Has recorrido mucho, este será tu mayor victoria y todo lo que importa. El hermano mayor, sonriendo, miró al primer campeón de Alola con tranquilidad. Es tu momento, demuestra por qué eres el mayor entrenador Pokémon de todos los tiempos. Esta vez, el par de hermanos fueron los siguientes en llevarse la sorpresa de tener la segunda aparición. Demostrando tanto apoyo hacia el lado azul, teniendo voz y energía de continuar apoyando al chico que los había impresionado tanto. Paul miraba perplejo a la pantalla, una vez se demostró que le había ayudado en un entrenamiento para tenerle ventaja al campeón Steven Stone. Y ahora, salía junto a su hermano apoyando con toda confirmación al primer campeón de Alola. Siento algo diferente en nosotros. Reggie susurró con precaución, mirando la forma en que ambos fueron presentados en la pantalla. Algo no andaba bien. Sentía las cosas diferentes. ¿Por qué sería eso? ¿Qué habría cambiado? Brock y Misty ya estaban confundidos, igual que extrañados, teniendo una duda sobre su amigo. ¿Por qué conocía a mucha gente? Ash y Pikachu tampoco se la pasaban bien, igual de confundidos que sus amigos. ¿Por qué conocía a tanta gente? Muy bien, ahora, manden a su primer Pokémon al campo. 3, 2, 1, vamos. Ash señaló hacia adelante. Pikachu, yo te elijo.
El Pokémon avanzó inmediatamente. La gente miró con intriga la elección del joven primer campeón de Alola. Apenas iba comenzando el combate y ya mandaba a su Pikachu, quien irónicamente, se trataba de su mejor Pokémon. Y tomando en cuenta la poderosa carga de fuerza que tenía Lionel de su lado, imaginaron que el chico utilizaría su mejor compañero al final del combate, donde justamente estaría en el duelo con Charizard. Cuando entonces pensaron una cosa, ¿utilizaría el Dynamax con su mejor compañero? Ante eso, sembró aún muchas dudas sobre la elección de Ash, mientras que algunos intentaron imaginarse al Pikachu del joven campeón en la fase Dynamax. B. Cinderace. Lanzando la Pokébola, el Pokémon Fuego salió al campo. Muchos miraron sorprendidos a la elección de Lionel. La gran mayoría imaginó que sacaría a Rillabón como siempre, así que saber que usaría un Pokémon nuevo los había tomado por la guardia baja. Pero entonces llegaron a la conclusión que el campeón imbatible iba a usar sus mejores Pokémon desde el principio. Esto llevó a creer que Ash no tendría la oportunidad contra él, sin ser capaz de derrotar a más de 2 Pokémon como el resto de retadores. Ash movía sus brazos, tomando poses para darse más crédito. Cuento contigo, Pikachu. Decidí que fueras tú el primero. La sonrisa de Lionel no retrocedió. La estrategia es irrelevante. Vamos a aplastarlos, Cinderace. El Pokémon hacía movimientos de calentamiento, con la guardia alta. El profesor admiró con una sonrisa a la respuesta del muchacho finalista. Toda esa confianza, esos dos realmente han mejorado su relación desde la última vez. Una risa casi escapa del anciano, recordando cómo fue el primer día donde Ash y Pikachu se conocieron. Imaginaría que después de eso, generó un desastre. Gary miró con más interés a las palabras de Lionel. Afirma que el poder va superando la estrategia, puedo imaginar que toda esa confianza es gracias a su poder. El chico se tomó un momento para recordar los cuartos de final y las semifinales del torneo. Pero ahora enfrenta a Ash, ese campeón es un tonto. Está demasiado confiado. Paul miraba seriamente al campeón imbatible, estando completamente seguro de sus palabras. No importa quién seas, subestimar a Ash de la forma estratégica es una tontería para decirlo. Reggie parecía estar de acuerdo con las palabras de su hermano. Ash Ketchum los había impresionado con varias estrategias para nada normales en las batallas Pokémon. Podría ser el entrenador con la mejor técnica de estrategia en el mundo. Claro, si mantuviera esas habilidades para siempre. Pero Reggie estaba más interesado en saber si el poder de Lionel fuera suficiente para opacar todas las locas estrategias que ya había mostrado Ash Ketchum o algunas nuevas que estaba por usar. Podemos entender que buscas una batalla legendaria, que te lleve a tus límites. Las palabras en tono frío de Cynthia se dirigían al campeón imbatible, la campeona de Sinnoh frunció el ceño al escuchar con claridad el comentario de Lionel. Lionel estaba subestimando mucho a la mente estratégica de Ash Ketchum. Algo inaudito y muy peligroso, todo eso por todas las locuras que Ash cometió para ganarle en la semifinal. ¿Quién imaginaría que un baile serviría en defensa y ataque? ¿Cómo podría ser posible que alguien tan joven maneje el poder de la mega evolución? Y funcionó, ahora era Ash el quien estaba enfrentando al campeón imbatible gracias a todo su esfuerzo, impactando al mundo con sus jugadas irreales, similar a la fuerza para nada creíble del vigente campeón mundial. Pero pensar ese tipo de cosas, podría ser tu perdición. Que la batalla comience. Ataque trueno. Pikachu saltó, activando su electricidad. Arenas ardientes. Cinderace saltó a una gran altura, para después caer y golpear el suelo con una patada. La arena se juntó en una esfera de poder, haciendo que el Pokémon Fuego la patee hacia el oponente. Pikachu lanzó su carga de electricidad, terminando por recibir la esfera de arena ardiente. Cinderace también recibió directamente el ataque trueno. Pikachu aterrizó con las secuelas del daño. Los ataques de Cinderace y Pikachu son contraataques cruzados. Cinderace deshizo con facilidad el ataque trueno con una patada disolvente. Wow, ataque trueno no funcionó en absoluto en Cinderace. ¿Qué? La incredulidad estaba presente en los rostros del alto mando, tomados por la guardia baja de ese no efecto. ¿Cómo puede ser que un ataque no surja efecto de ese modo? Dijo Lance sorprendido. No sabría decirte, yo tampoco he visto eso, dijo Lorelei con la boca ligeramente abierta. Saber que ataques eléctricos no surtían ningún efecto, que no sean Pokémon de tipo roca o arena. Fue algo que no imaginaron. Esto solo nos demuestra que cualquier Pokémon de Lionel están aún afuera de nuestro alcance, dijo Bruno soltando un gruñido de molestia.
que ese Rillabón resistiera una llamarada de esa magnitud como si fuera una hidrobomba para él, y ahora que a este tal desconocido Cinderace no reciba daño de esa manera. Agatha apuntaba las increíbles hazañas que Lionel había conseguido hasta ahora. Ellos tenían una enorme duda: si así de poderosos eran los Pokémon del campeón imbatible, ¿qué tan poderoso sería su Charizard a máxima potencia absoluta? ¿Y cómo es que Ash Ketchum lograría detenerlo? La ceja alzada de Kukui tembló al ver eso. El director Oa tampoco se la estaba pasando bien, un temblor bastante tenso se apoderaba de su cuerpo. Ambos habían subestimado al campeón imbatible, creyendo que este mismo estaba muy confiado en el combate para creer que las estrategias locas de su futuro primer campeón de Alola no funcionarían. Una vez más, con un Pokémon que nunca se había atrevido a usar en todo el torneo. Demostrando el por qué estaba en la grandeza que Dios le proporcionó. Pero tampoco dejaron su confianza y esperanza dirigidos hacia el muchacho de gorra. Ahora con la aprobación de usar las 3 mecánicas, esperaban que alguno de ellos dieran la oportunidad de remontar la pelea. Ash se había quedado estático, mirando con mucha impresión a lo que estaba viendo. Pikachu gruñó de molestia al ver cómo su Atactrueno no hacía daño. ¿Qué clases de trucos tenía ese Pokémon ahora? El entrenador comenzaba a sentir preocupación y algo de miedo, teniendo los pensamientos que el poder de Lionel comenzaba a opacar sus oportunidades de victoria. Y debía admitirlo, eso le daba algo de desmotivación. Porque a pesar de toda la determinación y deseo que tenga, ¿cómo podría servir eso contra a campeón imbatible? Él mismo lo sabía. Su futuro contraparte se estaba enfrentando a los mayores retos de su vida, retando al muro que nunca se rompió, y los cañones que nunca se rebajaron a ser inferiores. Misty también se había quedado asombrada por la nueva hazaña del campeón imbatible, estaba rompiendo fácilmente lo que ahora se creía. El más impresionado era Brock, no pudiendo creer la nueva habilidad del Pokémon Conejo no tan orejón. Habían nuevas especies de Pokémon en Galar que eran invencibles a los movimientos eléctricos. Y que ahora, Lionel tenga ese tipo de fuerza lo hacía aún más relevante. Si tan poderosos eran los entrenadores de Galar, con habilidades de Pokémon muy potentes y ventajosas, ¿por qué nadie de ellos eran conocidos en las demás regiones? Steven apretaba su puño, mirando con seriedad al Pokémon Fuego con temática de conejo. El asombro y la incredulidad resaltaban en la mirada del campeón de Hoenn, sin poder creer lo que estaba viendo. ¿A qué tipo de entrenamientos te sometes para llegar a esos puntos? El tipo Tierra Arenas Ardientes es muy efectivo contra Pikachu. Por otro lado, Cinderace, que fue golpeado directamente por Atactrueno, resultó ileso. ¿Podría ser que? El rostro de Ash estaba lleno de sorpresa e incredulidad, igual que su Pokémon, expresión que Lionel captó de inmediato. Ash, ¿es la primera vez que ves la habilidad Libero? ¿Libero? La duda y intriga de Ash Ketchum era compartida por el resto del mundo, a excepción de los habitantes de Galar y los externos que tenían previo conocimiento. ¿Cuál sería la función de esa nueva habilidad en Galar? Cuando usa un movimiento, cambia el mismo tipo del movimiento. Entonces, ¿ahora Cinderace es tipo tierra? ¿Existía realmente una habilidad tan ventajosa como esa? Una habilidad que ayuda al usuario a cambiar de tipo. Paul habló con incertidumbre, su cerebro no pareciendo funcionar ante la habilidad nueva de la región Galar. La región Galar, una parte del mundo apenas conocida por el resto de la gente. Comenzando a tener más y más reconocimiento por su participación excelente en el torneo de maestros, además de las buenas anécdotas que eran contadas poco a poco. Aterrador, eso quiere decir que Cinderace es tipo tierra hasta que sea derrotado o use otro movimiento de diferente tipo, dijo Reggie pensando en eso. A diferencia de su hermano menor, Reggie se encontraba estudiando y analizando cada cosa nueva de la que se enteraba para entender mejor las cosas. Esta vez, el hombre era nuevamente sorprendido por la habilidad Libero. Si bien podía tener su ventaja, también cabía la posibilidad de que tenga una debilidad y una desventaja exacta que aprovechar. De alguna manera, Ash tendría que encontrarla y contraatacar. Lance soltó un resoplido, sobándose la frente con irritación. Ahora con todo esto enterado, ¿qué tanto poder tenía ese líder de gimnasio especializado en dragón, Roy? Pronto, el líder del alto mando pensó en lo peor. ¿Qué tan grande es el talento en Galar? Bruno hacía su pregunta, sintiéndose brutalmente superado por cualquier entrenador Pokémon especializado en el tipo roca y lucha. Esto es... Lorelei ni siquiera terminó de hablar. ¿Cuántos entrenadores especializados en el tipo hielo y agua existirían en Galar? De todas formas, la mujer del alto mando se encontraba muy sacada de sus cuerdas.
No solo Lionel, todos en Galar se escuchan imparables. Agatha dejó salir un suspiro tembloroso, todas las habilidades que Galar estaba demostrando solamente hacían resaltar a la región lejana de Kanto de una manera tan espectacular que empezaba a opacarlos. ¿Cómo es que Galar se mantuvo escondida hasta el punto de pasar desapercibidos por el mundo aún con todo ese poder en sus filas? Ni siquiera Ash Ketchum, que seguramente habría participado en un torneo oficial en Galar antes del campeonato mundial Pokémon, teniendo solamente 2 Pokémon de la ya mencionada región cuando la mayoría eran Pokémon de Kanto y un par de otra región distinta. No necesitaba verlo, pero ya era obvio captarlo. Lionel sabía que con todas estas demostraciones, el mundo comenzaría a ponerle más atención a la región Galar, que empezaba a surgir entre lo desconocido hasta superar en popularidad a las demás regiones. Si bien cada región tenía algo especial por su parte, las habilidades de Galar comenzaban a ser más resaltantes por las habilidades características nuevas y el Dynamax. Eso significaba que Galar tendría que cambiar drásticamente, lo bueno vendría al lugar. Pero también vendría lo malo, aquellos tiranos con la codicia de tomar mucho más poder para sus objetivos malvados. Y para eso estaría él, dispuesto a proteger a su región de cualquier amenaza, ya que un campeón, además de lucirse y demostrar poder a su gente, también tenía la tarea de protegerla en cualquier circunstancia, y eso era una regla estricta que Lionel se ponía. Pikachu, regresa. Pikachu caminó de regreso, Ash se arrodilló frente a él. ¿Estás bien? El Pokémon asintió en forma. La muestra de preocupación atrajo agrado y molestia. No era falta decir quién es. Lionel alzó la Pokébola. Regresa, Cinderace. Guardando esa y tomando una diferente, lanzó aquella esfera con fuerza. Ve, Inteleon. Gengar, yo te elijo. El Pokémon Agua apareció finalmente. El Pokémon Fantasma Veneno salía con su sonrisa. Tomándolos por sorpresa, todos colocaron sus miradas inmediatamente al Inteleon salir al frente. Un cambio por parte de Lionel a pesar de tener la ventaja. Steven Stone entrecerró los ojos por ese cambio, mirando especialmente al campeón imbatible. Él no iba a caer en los juegos del campeón mundial, la salida y regreso de Cinderace le habían dado una indicación al campeón de Oren, que Lionel tenía la información de que Cinderace tenía la misión de bajar a Pikachu de la pelea con su asombrosa habilidad Rivero. Pero Pikachu también tendría que retirarse, pero al no usar su ataque trueno y posiblemente Electrotela. Solamente tenía cola de hierro, ataque rápido. ¿Podría Cinderace derrotar a Pikachu o Pikachu lograría derrotar a Cinderace? Un duelo que se resolvería más tarde. Esto es interesante. Gary miró a su abuelo con duda, ¿qué tenía ahora en mente? ¿Qué cosa? Preguntó Gary confundido. Tengo una pequeña teoría. Es muy fácil de notar pero parece que ese Cinderace, ese Inteleon y el Rillabón que ya hemos visto, parecen ser los 3 Pokémon iniciales de Galar. Eso era un buen tema, algo que Gary tenía que admitir. Si los Pokémon iniciales de la región eran conocidos, era por sus grandiosos niveles de poder cuando llegaban a la etapa final de su cadena de evolución. Y curiosamente, esos 3 Pokémon de Lionel tenían un poder muy relacionado a esas historias, haciendo más sospechoso eso tomando en cuenta los tipos de ese trío: agua, planta, fuego. Agatha miró interesada al Gengar del chico, esperando que algo sobresaliente de él apareciera. Después del poco rendimiento en los anteriores combates en donde participó, presiento que el combate va a comenzar a pasar de nivel desde aquí, dijo Lorelei con una expresión fría. Debo decir lo mismo, algo asombroso está por venir, dijo Lance mirando seriamente a los Pokémon. Bruno compartía el mismo pensamiento, el sentimiento y la emoción de saber que algo único estaba por llegar a la batalla Pokémon. Algo que pocas veces se podía experimentar, sus expectativas se habían elevado de una manera bastante buena. Vamos. Disparo certero. Bola sombra. Inteleon colocó la mano pistola, y disparó una bala de agua. Gengar juntó las energías, cuando fue herido por la bala. Manteniendo la compostura, Gengar alistó y lanzó la bola sombra. Golpéala. Utilizando su cola, Inteleon logró disolver la esfera de poder. Dialga miró con asombro en la forma en que Inteleon se deshizo de la bola sombra tan rápido. Eso fue una cosa que ella nunca antes había visto, disolver el movimiento de bola sombra con el físico de esa manera. Claro, había visto a la bola sombra ser detenida por otro movimiento, pero la campeona de Kalos nunca había visto que pudiera ser detenida con el cuerpo y salir ileso. Las fuerzas de Lionel comenzaban a mostrarse, sin siquiera usar a Charizard. El campeón imbatible estaba demostrando que sus Pokémon llegaban a la altura de los mejores Pokémon de los demás campeones. El poder del campeón empezaba a enseñarse como era debido, pero lo que más le impresionaba a la actriz y entrenadora Pokémon, el porqué de toda la gente.
¿Elegía a Ash Ketchum para tener esa batalla dura? De la misma manera que alrededor del mundo, la fuerza de Lionel también llevaban a poner en alerta a las organizaciones malvadas. Giovanni miraba con mucha seriedad y disgusto al campeón imbatible. Ese hombre le demostraba que superaba todos sus poderes, todas las fuerzas de sus Pokémon incluido Ridon eran claramente inferiores a los Pokémon fortalecidos de Lionel. Eso era algo que molestaba mucho al líder R, todo eso significaba que sus planes ahora tendría más obstáculos de las que había pensado. Y a pesar de someterse en un entrenamiento infernal para sus Pokémon, Giovanni sabía que no alcanzaría de alguna manera a la fuerza de Lionel. Eso solamente lo llevaba a una alternativa, y por más imprudente que fuera, tendría que acelerar el proyecto M2, que ya estaba a muy apenas de terminarse y finalmente ponerlo en funcionamiento. Esa era la única manera de asegurar el éxito de sus planes, después de todo lo que sucedería en las pantallas. 4. Pulso oscuro. Inteleon disparó el rayo púrpura oscuro. Gengar, esquívalo. Usando la parte ancestral, Gengar se esconde en el suelo. Es inútil. Aqua Jet. Inteleon comenzó a girar en su posición, el aura de agua rodeó al Pokémon y arrecifes del mismo material líquido empezaban a aparecer en el campo. Esto es. Vaya, es igual que la maniobra de giro que mostraron Ash y Pikachu en las semifinales. Ash, he asimilado el uso de ese interesante movimiento. No esperaba menos, señor Lionel. ¿Lionel estaba usando contraescudo? Sí, eso hacía. La mirada de Cynthia era de asombro, mirando el cómo Lionel y su Inteleon copiaban con gran maestría el contraescudo que Ash usó contra ella. Aprendes rápido. Veía con claridad el talento que portaba Lionel, un gran prodigio en las batallas Pokémon que ya se les había dado cuando la pantalla contó su historia antes de esto. Aún así, la campeona de Sinnoh estaba muy sorprendida de la rapidez con la que Lionel entendió y replicó el mismo movimiento, ya que se notaba a vista que él no había practicado con eso. Eso solamente fue una pequeña demostración de la gran seguridad y habilidad del campeón imbatible. Supongo que subestime tu juicio. Las palabras de Lionel tenían más crédito ahora con eso. Cynthia sabía que tenía el suficiente poder para respaldar sus palabras de grandeza y llena de confianza. Dawn miró sorprendida al contraescudo de agua usado por Lionel, no habiendo esperado eso en lo más mínimo, ya que desde la primera vez que lo vio, hizo que se interesara muchísimo en ese movimiento por la genialidad y la movilidad de la agilidad. Tal manera de usar los movimientos del Pokémon en un baile que ayudaba defensivamente como también ofensivamente. Y desde lejos, ella tenía la clara opinión que replicarlo sería algo bastante difícil, pues tenía que dominarse el tipo de movimiento que usarías y después intentar conectarlo con los propios movimientos del Pokémon. Nada fácil, obviamente. Pero aquí venía Lionel y la sorprendía que podía usarlo de una manera tan fácil, como si tuviera completamente dominado ese aspecto estratégico desde siempre. Así que, con una expresión de sorpresa, teniendo la boca ligeramente abierta, y sus ojos abriéndose un poco. Es increíble. Inteleon comenzó a girar cada vez más rápido, aumentando la potencia de los arrecifes. El poder de estos obligaron a Gengar a salir del suelo y comenzar a ser dañado por la vuelta completa. Gengar intentaba esquivar, pero era golpeado constantemente. Toda una sorpresa, ¿no? No tiene sentido esconderse así. El insaciable apetito de Lionel por dominar las técnicas de sus rivales para lograr la victoria y la respuesta de Inteleon es excelente. El profesor Kukui miró un tanto preocupado al Gengar, que era golpeado una y otra vez. El director Oak también miraba con seriedad al Inteleon de Lionel y su forma de moverse. Es como dice, la forma en que Lionel aprende y realiza es bastante rápida, lo hace peligroso, dijo Gabriel. Lo que me preocupa, es cómo va a la batalla ahora. Ese Gengar no va a aguantar mucho si sigue atrapado en el contraescudo de agua, dijo Kukui haciendo una mueca. Ahí es cuando el director tuvo que estar de acuerdo. Gengar estaba en graves problemas, y si no salía de su situación, las cosas podrían empeorar de maneras temibles y desconocidas. Mientras en otro lado, Sófocles estaba tan nervioso que se encontraba mordiéndose las uñas, mirando con bastante preocupación y desconfianza al campo donde Inteleon estaba apelando al Pokémon Fantasma Veneno. Ni con Gengar consigue superar al enemigo. Lionel tiene una gran manera de pelear, dijo Kiawe frunciendo el ceño. No culpaba a Ash por su inferioridad, ya que esta vez se estaba enfrentando al posiblemente mayor desafío de su vida. Ganarle al campeón imbatible, ese era el reto. Ash está en aprietos, Lionel parece muy tranquilo y emocionado, señaló Mallow ya no tan alegre. Lana asintió, mirando un tanto preocupada a la total ventaja de Inteleon sobre Gengar. Los dos son muy
El miedo comía a Lillie, mirando el escenario de combate con algo de pánico. Ver a Pokémon gigantes la había asustado mucho, aunque había conseguido contenerlo en su interior, pero ya estaba llegando a su límite de contención después de todo lo que había visto. Su problema de tenerle algo de miedo a esas criaturas extraordinarias, empezaba a cobrarle la factura. Ambos son impresionantes. Gary susurró atónito, mirando la forma en que Lionel había copiado el contraescudo de la semifinal Cynthia vs Ash. Ash es parte del trabajo duro, después de todo. Él jamás inició con un don en los Pokémon, puedo suponer que ese contraescudo todavía no es para que el Ash actual lo aprenda. Y Lionel es parte del talento, creciendo y madurando con una forma que solamente existe en los entrenadores que apuntan a la grandeza, y míralo, usando contraescudo como si ya lo había usado antes. Las más sinceras palabras del profesor Oak eran relatadas, viendo pacíficamente el encuentro entre los dos entrenadores que habían llegado a la final del mundo con distintas maneras. El nieto del hombre no estaba para nada confundido con su abuelo. Entendiendo perfectamente al punto que el anciano quería llegar, este combate también tenía un punto de vista diferente. Lionel y Ash habían llegado a la altura del poder máximo de unas formas para nada similares. Esfuerzo vs talento. Lionel tenía una gran sonrisa, la misma de siempre cuando veía algo espectacular. Charizard miraba un tanto curioso a la técnica que estaba usando Inteleon, ¿él podría hacer algo similar? Parece que seguiremos aprendiendo y mejorando. La voz del campeón estaba llena de emoción e interés por la técnica dominada en la pantalla, su deseo por enfrentar al chico estaba incrementando por cada minuto que pasaba. Y eso significa que nos volveremos más fuertes, enfrentando a Ash. Tendremos la mejor batalla de nuestras vidas. Charizard, hay que ir más allá. Charizard rugió por las palabras de su entrenador, aprobando todos sus planes de combate. Él también quería dar su máximo poder, contra un oponente que nunca en su vida enfrentó. El que más le interesaba, y el que más creía que le daría pelea. Era Mega Lucario, después de su rendimiento en la última contienda. El Charizard esperaba poder pelear contra él con el mismo poder que usó contra Togekiss, Dynamax y Garchomp. Gengar. Fuego Fatuo. Gengar se elevó y lanzó las pequeñas esferas moradas. El impacto hizo explotar el Aqua Jet, mandando a volar el agua junta. Cuidado, Inteleon. Inteleon estaba quieto, mirando a su alrededor. Lance sonrió, mirando la forma en que Gengar se liberó. Claro, el contraescudo es de Ash. Solo él sabría cómo detenerlo, dijo Lorelei con una sonrisa confiada. Es el mismo creador de esa técnica, era claro que sabría cómo detenerlo, dijo Agatha dando un asentimiento. Supongo que para Lionel no debería haber salido bien, dijo Bruno. Es más, fue un grave error que cometió. Usar una técnica sin conocerla es más una desventaja que ventaja. El líder estaba seguro de sus palabras, por experiencia propia. Por supuesto, de todos los retadores que habían conseguido a enfrentarlo o combates amistosos pedidos, Lance había comprendido que usar técnicas del oponente a veces podrían salir bastante mal. Como era lo que tenían enfrente, ahora Inteleon estaba en peligro y por culpa del campeón imbatible al buscar aprender cosas que apenas conocía. El rostro de Dawn se relajó, cuando entonces una sonrisa se formó. Claro, había olvidado que Lionel había copiado la técnica sin haberla estudiado o practicando para saber cuáles eran sus pros y contras. Copiar la técnica del oponente podría ser un grave error a menos que tuvieras acontecimientos sobre esta. Y por la imprudencia de Lionel. Tendría que cuidar bien la espalda de Inteleon al estar en peligro de recibir ataques cegados. Realmente esperaba que con esto, Ash comenzaría a tener la ventaja del duelo, consiguiendo hacer una ofensiva espectacular con su Pokémon Gengar. Johanna miró con curiosidad a las expresiones de su hija, parecían cambiar de vez en cuando dependiendo del curso de la batalla. ¿Estaba apoyando a ese joven? Porque parecía que lo hacía. Ash alzó la Pokébola, sin tomarle importancia a la vista para nada visible. Regresa, Gengar. Todos miraron con altas expectativas al joven campeón de Alola. La gran mayoría había pensado que Ash usaría a otro Pokémon para seguir la batalla, sabiendo los tantos problemas que enfrentaría con ese Inteleon que parecía muy superior al Pokémon que deshizo con gran habilidad el contraescudo. Cuando sus mentes recuperaron algo de descanso, recordando exactamente la tercera mecánica que Ash Ketchum había revelado en su posesión, más de una boca cayó y ojos que se abrieron por la imaginación. Usaría él. La muñequera Dynamax brilló espectacularmente, el entrenador alzó su brazo. Vamos a lo grande. La energía invadió a la Pokébola, llenándola de poder. Lionel miró un tanto emocionado. Aquí está. Sí, lo haría. La Pokébola creció de buen tamaño tornándose de un color blanco, y Ash se preparó de antemano.
Gigantamax. El primer campeón Alola lanzó la Pokébola hacia lo más alto, esperando la transformación. La gran tormenta Gigantamax púrpura apareció en el cielo junto al gran destello de la Pokébola Gigantamax, cambiando el clima de una manera extraordinaria, cuando entonces un gran destello rosado apareció en el campo. Un Gengar gigante hizo su entrada desde el cielo, brillando del mítico color y la electricidad morada. Abriendo la boca para dejar salir su gigalengua. Ash, activa el Gigantamax aquí. ¿Cómo se enfrentará Lionel a ellos? La primera mecánica que utilizaría el primer campeón de Alola en todo el combate contra Lionel. Gigantamax, las fuerzas de los gigantes. Lionel veía con emoción y entusiasmo al Gengar gigante. Charizard estaba igual de ver a otro Pokémon gigantaxmado que no sean el Orillabomb. El primero será el Gigantamax, ¿eh? Estaba tan emocionado por enfrentar a Ash a su mayor capacidad, y justo estaba por comenzar ese desafío, muy interesado en saber qué tipo de ataques y defensas haría su futura contraparte contra el gran reto que Ash Ketchum le estaba proponiendo. Así que él solamente tenía un mensaje, para él y para su futuro rival. Esto apenas comienza. La mirada del entrenador brillaron con intensidad, mirando con emoción al Gengar Gigantamax que salía en pantalla. Se veía tan poderoso, tan fuerte, una fuerza que Ash desconocía por completo, con tan solo imaginarlo. Es genial, asombroso, increíble. Misty miró asombrada a la forma gigante del mítico Pokémon que se conocía gracias a Kanto. ¿Esta es la forma de Gengar en Gigantamax?, dijo Misty muy sorprendida. Brock asintió, estando de acuerdo con la sorpresa y asombro de su amiga, porque él se encontraba exactamente en la misma situación. Gengar era actualmente un Pokémon único y muy especial en la región de Kanto, un Pokémon que no todos los entrenadores podían conseguir con facilidad. Así que ver a un Gengar diferente, lo había tomado por la guardia baja. Ya que para ser sinceros, nunca en la vida había imaginado ver al grandioso Pokémon Fantasma Veneno. Sí, ahora veremos cómo es que Lionel lucha contra un Pokémon gigantaxmado sin poder usar a su Charizard. Con mucha confianza, el líder de gimnasio relató sus palabras con cuidado. Garyo miró con mucho interés al Gengar Gigantamax. Él por mucho tiempo se había asignado la misión de atrapar a ese Pokémon o atrapar a una de sus evoluciones y llevarlo finalmente a convertirse en ese Gengar. Así que ver un Gengar gigante y de una forma diferente, lo había emocionado un poco de saber las grandes habilidades que tendría. Samuel miró directamente a la forma gigante cambiada del Pokémon Fantasma Veneno que ahora llegaba a niveles de fuerza impensables. Comienza con Gigantamax, estoy sorprendido por eso, dijo el profesor Oak sonriendo con pocos nervios. Claro, yo también, esperemos que esto derrote a Inteleon, dijo Gary con seguridad. Claro, esperemos por eso. Agatha se había quedado estética, admirando la nueva forma y el nuevo poder en el que se encontraba ese Gengar. Es verdaderamente fantástico, Gengar. La mirada de anciana había brillado con un sentimiento nuevo, admirando y estando feliz de la nueva presentación que tendría Gengar ahora en adelante. Ella siempre había tenido un cierto gusto hacia los Gengar del mundo, así que ver esa transformación que tenía el Pokémon del que tanto le tuvo gusto, hacia que algo nuevo resaltará en ella. Bruno sonreía divertido, mirando con sorpresa a la forma en la que se encontraba Gengar. Así que por eso es que sentíamos eso, nunca pensé que llegaría a ese punto tan pronto, dijo Bruno ahora con seriedad. Lance y Lorelei decidieron mantenerse en silencio, mirando con bastante asombro al gigante Gengar Gigantamax que aparecía en todo su triunfo. Finalmente aparecía el Gigantamax de Ash. ¿Cuál sería la siguiente mecánica? ¿Mega evolución o movimiento Z? El profesor Kukui veía con mucha atención a la nueva forma mostrada por ese Gengar, y realmente estaba asombrado. Porque el profesor ya conocía de antemano lo que era un Gengar. Probablemente, piensa usar el movimiento Z al final, dijo Kukui, imaginando el escenario en que Ash usará esa mecánica. El director Oaka sentía por sus palabras, también atreviéndose a pensar en eso. Como lo hizo con Steven y si tenía la oportunidad, seguramente con Cynthia. Tiene planeado usarlo contra el mejor ataque del Charizard Gigantamax que Lionel planea usar más tarde, dijo Samuel, también imaginando tal escenario de combate. Por otro lado, admito que ese Gengar se ve asombrosamente poderoso por su apariencia, dijo Kukui, observando con mucha atención al Gengar Gigantamax. Podemos saber que el Gigantamax es una transformación rara y única en la región de Galar, a diferencia del Dynamax, que es un fenómeno que ya hemos visto en el torneo por parte de Lance y Cynthia, dijo Samuel, recordando al Dragonite y Togekiss Dynamax. Si estamos en lo cierto, es posible que el fenómeno Gigantamax sea mucho más fuerte que Dynamax. Lo que hace solamente ver más peligroso a ese Charizard. En otra parte,
Lillie no pudo evitar temblar con miedo, mirando con terror a la forma tan intimidante que el Gengar Gigantamax tenía ahora. ¿Cómo es que Ash no le tenía miedo a un Pokémon así? Parece que la suerte se le acabó a Lionel, dijo Kiawe sonriendo con malicia. Parece ser, pero creo que es demasiado pronto para subestimarlo, dijo Sófocles haciendo una mueca de irritación. Exacto, Lionel ha demostrado ser demasiado poderoso con sus Pokémon. Con o sin Charizard, dijo Mayou frunciendo el ceño. Lana miraba con preocupación a su amiga rubia y se acercó cuidadosamente. ¿Estás bien, Lillie? La chica ni siquiera le respondió, mirando al Gengar gigante con obvios sustos. Sin decir nada más, Lillie fue cubierta por un abrazo consolador de Lana, que la rodeó con sus cálidos brazos. Sonia se inclinó hacia adelante, mirando con tanto interés a la forma Gigantamax de Gengar. ¿Decides usar el Gigantamax primero? Esto se va a poner rudo. Veamos qué tanto provecho le sacas a tu nuevo poder en la batalla final contra Lionel. Solamente pocas personas conseguían realmente sacarle el verdadero poder al fenómeno que tenían en Galar, un gran provecho a los gigantes que se lograban con la energía tan poderosa. Así que ella estaba interesada si Ash sabría realmente en sacar todo el poder para lograr enfrentar a Lionel a un nivel tan magnífico. Gengar Gigantamax soltaba sonidos de su boca a la vez, creando corrientes de aire por su fuerte voz. Disparo certero. Inteleon levanta sus manos, preparando su doble disparo. Giga aparición. Sillas, mesas, botas, cafeteras, tazas, aparecieron en el campo. Inteleon comenzó a disparar a los objetos, destruyendo uno por uno. Una silla consiguió golpearlo, mandándolo al suelo cuando un pilar morado se alzó y después unas llamas oscuras lo afectaron. Librándose de eso, Inteleon soltó su disparo que conectó críticamente al Gengar Gigantamax, que se tambaleó. Ambos reciben daño. Ambos lados se quedaron intentando omitir ese dolor, queriendo ver cómo se desataría realmente la batalla. Nadie dijo nada, mirando con desesperación al combate. Las piernas de Inteleon fueron capturadas por una energía extraña, haciéndolo caer al suelo, indicando la negación de cambiar Pokémon. Ash agitó su puño. Bien. Una sonrisa grande apareció en Lionel. Lo has conseguido. El efecto de Giga aparición impide que Lionel pueda cambiarlo. Vaya, me atrapaste con Inteleon. La emoción de Lionel incrementaba bastante para este momento, mirando cómo es que Ash finalmente conseguía acorralarlo. Algo que nadie había conseguido en el CMP, simplemente habían conseguido derrotar a su Rillabón con fuerza bruta. Pero esta vez, por fin, alguien comenzaba a darle esos aires de derrota y pérdidas. Eso solamente hizo que sus expectativas y su opinión sobre el contrincante que enfrentaría posiblemente en más de 5 años en el futuro, hizo que su sangre bombardeara con gran emoción. Diantha miraba con sorpresa pura a la hazaña del primer campeón de Alola, acorralar al campeón imbatible de una manera tan magnífica. Algo que ella no pudo hacerlo, simplemente. Era gracias a su Mega Gardevoir que consiguió bajarle Rillaboom a Lionel con pura fuerza. Ash no, él sí había conseguido poner en aprietos a Lionel con ese movimiento. No sabía cómo, pero comenzaba a sentirse superada por Ash en las batallas Pokémon. El profesor Kukui sonreía con más tranquilidad, mirando con confianza al Inteleon acorralado. La única persona en conseguir ponerlo en aprietos, irónicamente, nuestro futuro primer campeón, dijo Kukui con alegría. El director Oak sonrió igualmente, viendo con una confianza renovada al chico con gorra. Ahora que Lionel no tiene la posibilidad de cambiar de Pokémon, y estar luchando frente a frente con un Gigantamax, tiene el gran peligro de perder a su Inteleon, dijo Gabriel. Eso sería increíble, definitivamente para su primer campeón. Qué oportuno, Ash. Justo en el momento correcto. Samuel Oak miró a su nieto con duda, intentando imaginarse cuál sería el significado que quería referirse. ¿Cuál cosa? Nadie ha logrado derrotar un Pokémon de Lionel con su equipo completo. Y Ash parece estar muy cerca de lograrlo. Entonces es cuando el profesor Oak lo entendió, y sonrió de manera grandiosa al entender. Ni Alan, ni Diantha habían conseguido derrotar a un Pokémon de Lionel antes que uno de los suyos fueran bajados. Y si Ash lo lograba, podría ganarse un poco más de reputación. Asemejarse cada vez a la altura del campeón imbatible, sería algo sumamente importante para lo que se estaba viviendo. Pulso oscuro. Volviendo a usar sus manos, preparando un nuevo ataque. Maxiácido. Un mar de ácido venenoso se soltó de repente cuando Gengar Gigantamax volvía a rugir. Cuando entonces enormes chapoteos del maxiácido comenzaron a soltarse, Inteleon se limitó a esquivar y golpear para disolverlos. Gengar, máximo poder.
La rapidez y fuerza de los chapoteos fueron aumentando, Inteleon fue esquivando y bloqueando. Paul gruñó levemente, mirando con enfado al Inteleon que se movía libremente a pesar del campo bastante peligroso. Es muy ágil. Reggie silbó un poco, mirando un tanto impresionado a la forma en que Inteleon esquivaba. Sí, Lionel sí que ha entrenado bastante bien a sus Pokémon. Hasta estar al punto de luchar bien con un movimiento del Gigantamax. ¿Qué tan asombroso llegaría a ser Lionel más adelante? Gladion alzó la vista, mirando con estupefacción a la manera tan limpia y elegante en la que Inteleon conseguía moverse entre el territorio peligroso. El muchacho no podía estar creyendo el místico nivel del campeón imbatible, en su momento había imaginado muchas cosas dirigidas hacia su fuerza y a dónde podía llegar en las otras habilidades de sus Pokémon. Esto fue algo que el joven muchacho jamás imaginó por parte del campeón de Galar y futuro campeón mundial, le hacían creer que Lionel estaba volando ahora mismo en todo lo que se podía llamar talento, y aún mucho más arriba que los entrenadores prodigios. Con todo el rostro impresionado que podías imaginar, Gladion miró con bastante sorpresa al Inteleon que se movía como si un baile consecutivo se tratara. ¿Esto es ser el campeón que está en la cima de todos? Kiawe miró asombrado, al igual que Sófocles. Está enfrentando a un Pokémon Gigantamax de esa manera, y esquiva como bailarina, dijo Sófocles con la boca abierta. Jamás imaginé que el poder de Lionel llegaría a este punto, dijo Kiawe soltando un jadeo. Lionel nos está dando muchos problemas, y ahora, Inteleon está buscando el momento perfecto para soltar sus disparos, dijo Mayou bastante nerviosa. Lana negó con la cabeza, mirando un tanto imponente y frustración al Inteleon que esquivaba tan fácilmente el maxiácido que Gengar Gigantamax soltó. Lily ya estaba algo mejor, mirando un tanto preocupada por el duelo que una vez más parecía estar muy igualado y complicado. Realmente esperaban que el Gigantamax de Gengar haría que tuvieran la ventaja sobre la batalla Pokémon, pero tal vez se habían esperanzado mucho ante los resultados. Y ahora, aparentemente sufrían las consecuencias de haberse confiado mucho. Dispara. Tomando el momento libre, Inteleon soltó el pulso oscuro con gran puntuación, entrando directamente a la boca de Gengar Gigantamax, y expulsando una corriente de aire justo atrás. Muchas personas soltaron un jadeo al ver la manera directa que Pulso Oscuro había conseguido golpear a Gengar Gigantamax. Eso definitivamente había sido un ataque crítico, sería un grave problema ahora en adelante. Aterrizando limpiamente en el mar, Inteleon fue tomado con la guardia baja. Un chapoteo logró impactar justamente por atrás. Un impacto bien dado que preocupó a Lionel. Inteleon. Maxiácido finalizó desapareciendo, Inteleon cayendo al suelo aparentemente nublado. Un golpe directo de Maxiácido en Inteleon. Gigantamax terminó justo allí y Gengar regresó a la normalidad. Y tal vez como resultado de un pulso oscuro que golpea un punto vital, el Gengar ha vuelto a su tamaño original. Inteleon no puede continuar. La primera victoria en la final es para Ash. Ash celebró, agitando sus brazos hacia arriba. Muy bien. Pikachu saltó con alegría. El público estalló en gritos y ovaciones hacia el primer campeón de Alola. Soltando un suspiro, soltando todo el aire que fue conteniendo a la vez que la batalla fue aumentando. Ash se relajó constantemente al ver cómo es que Inteleon finalmente caía ante el poderoso Gengar Gigantamax, que extrañamente había vuelto a su estado normal aún sin haber usado los 3 movimientos clásicos del fenómeno poder proveniente de Galar. Por fin, conseguimos derrotar a ese Pokémon. Gracias Gengar, juro que rezaré a tu nombre. Misty también se relajó, calentándose un poco después de haber visto tan tediosa batalla Pokémon que estaba para infartar a los fanáticos que iban lado a lado. Así que logra vencer a ese Pokémon tan problemático. Finalmente Ash, lo conseguiste. Por su lado, Brock simplemente veía con gran seriedad a los Pokémon, teniendo una conversación mental que lo ponía a prueba. Una de sus primeras dudas fue que Gengar haya sido regresado a su estado normal a pesar de haber usado 2 movimientos en su fase Gigantamax. La segunda era la derrota de Inteleon, que significaba para la historia de la clase maestra algo que lo hacía feliz por saber el triunfo que principalmente ganaría su amigo. Sófocles soltó un suspiro de alivio por la victoria de Gengar sobre Inteleon de una forma tan espectacular. Parece que dimos el primer paso en esta pelea, dijo Kiawe con una sonrisa más tranquila. Es lo mejor, ya que con esto, podremos estar en la delantera, dijo Lana con confianza. Lily y Mayou asintieron, estando de acuerdo con los pensamientos de sus amigos. Después de tanto estrés que ocasionó ese Inteleon, obtenían el triunfo de una manera bastante grandiosa.
Serena soltó un suspiro tranquilizador, mirando agradecida al Gengar que se mantenía de pie sin ningún problema. Lo hiciste, pudiste ganarle a ese Pokémon de agua. Eso había sido bastante bueno. Fueron los pensamientos de Grace, mirando fijamente al Pokémon caído en el suelo. Había tomado la oportunidad y la aprovechó, algo muy bien hecho. Astuto, de hecho. Max tenía una sonrisa, mirando al Gengar parado. Debo decir que eso fue impresionante. Gengar golpeó fuerte a Inteleon. Caroline se atinó a sentir, mirando con interés a la forma en que Inteleon había sido tomado con la guardia baja. Lionel estaba en un peligro demasiado alto con ese Maxiácido, solamente se necesitaba cualquier descuido o punto débil, dijo Mai mirando al Inteleon caído con una sonrisa. Norman, de brazos cruzados, agitó su cabeza en negación. Mirando con seriedad al Pokémon fantasma veneno. Sí, Ash hizo bien al aprovecharse del mal parado Inteleon, pero al menos, Pulso Oscuro consiguió quitarle el Gigantamax apenas al segundo movimiento. Mai tuvo que pensar ante eso. No podemos celebrar ante lo previsto. Agatha habló con seriedad, estando bastante tranquila. Es cierto que el chico hizo bien al aprovecharse de la situación, consiguiendo ganar por primera vez un duelo con ventaja. Pero no tomó en cuenta el verdadero objetivo de Lionel con ese pulso oscuro. Bruno continuó por su parte, mirando con los brazos abiertos a la forma en que Gengar fue obligado a regresar a su fase normal. Exacto, Lionel sabía que su Inteleon perdería en ese mar de ácido. Por eso esperó el momento para dispararle al Gengar en un punto, evitar y hacerlo regresar a su manera normal. Lorelei no se calló esta vez, soltando su opinión ante la casi victoria de Ash. Y así, aumentar las posibilidades de victoria de la siguiente pelea. Lionel parece estar consciente en todo momento cuando va a perder o cuando va a ganar. Terminado las opiniones, Lance finalizó con una valiosa predicción. Mirando con toda seriedad al hombre que tenían de frente. ¿Estás bien, Gengar? El Pokémon rodó en su lugar, esta vez sí pareciendo estar saludable. La gente se sintió confiada, claramente los que estaban de lados de Ash, ya que en el cuarto de final y la semifinal, el Pokémon parecía estar en buen estado cuando cayó torpemente al suelo. Y verlo con buena salud esta vez, fue genial. Regresa, Inteleon. Lionel alzó su Pokébola para guardar a su primer caído. Fue una buena pelea. Iré sobre esa base. Guardando el esférico, el campeón imbatible con una sonrisa ardiente, se atrevió a sacar una Pokébola más y extender su brazo hacia adelante. Voy tras de ti, Ash. Sonia miró inmediatamente a la expresión tan desafiante del campeón imbatible. Cuando una sonrisa apareció en sus labios, la mujer veía encantada a la forma en que Lionel se movía. Está encendido, esto significa un gran cambio. Charizard y Lionel miraban sonrientes a la forma en que el mismo hombre estaba por salir, y ellos lo sabían, después de todo además de ellos mismos. ¿Quiénes serían capaces de entenderlos? La pelea estaba por aumentar de nivel, eso era lo que dictaba el nuevo presentimiento que sentían. Excelente. Ve, Mr. Rime. El Pokémon hielo psíquico hizo su entrada con unos buenos pasos de baile junto a su bastón. El tercer Pokémon de Lionel es Mr. Rime. Sabrina miró interesada al Pokémon que salía en pantalla, aunque su expresión neutra y fría no lo hacía notar al igual que su mirada sin vida. Ese Pokémon tenía un cierto parecido a uno que tenía ella misma, incluso el nombre tenía un parecido similar, haciéndola recordar varias cosas. Cuando entonces, la mujer elevó una Pokébola a su altura. Mirándola con curiosidad. Comenzó a pensar que Mr. Rime debería ser psíquico también, haciéndola llenarse de más interés en saber en qué tipo de habilidades tendría aquel Pokémon de Galar, para después clavar su mirada en Lionel, que parecía muy tranquilo a pesar de la derrota anterior. Teniendo siempre una gran sonrisa que parecía transmitir toda su confianza y determinación de ganar. ¿Qué tanta fuerza podría tener al llegar su Pokémon psíquico? ¿Te dignas a usar a ese pequeñín como los primeros Pokémon? Roy veía con una sonrisa al Mr. Rime que aparecía en pantalla, que estaba más que listo. Comienzas a ponerte crucial, eso es lo que pasa. Recordando la manera en que Lionel luchaba con ese Pokémon, hizo que la confianza en el líder de Gimnasio Dragón incrementara. Gengar está acabado. Bomba lodo. Liofilización. Gengar escupió varios disparos de lodo. Mr. Rime le hizo dar vueltas al bastón y después señaló hacia adelante, liberando un aire helado. La temperatura del aire fue suficiente para congelar los disparos de lodo, y que estos mismos se rompieran en 1000 pedazos. La bomba de lodo es congelada. Gengar aterrizó y el aire congelado lo invadió, enfriando al Pokémon en su lugar. Pronto, el campo de batalla también se vio congelado. Paul miró seriamente a la fácil manera en que Bomba Lodo fue detenida.
Parece que los movimientos veneno no van a funcionar, dijo Paul frunciendo el ceño. ¿No te olvidas de algo? El chico miró confundido a la reluciente sonrisa confiada de Reggie, mirando a Gengar con confianza. ¿A qué te refieres? Pues, déjame decirte, que la habilidad cuerpo maldito comienza a ser parte de Gengar. La sorpresa de Paul estaba yéndose a otro nivel, el chico levantó la mirada rápidamente para mirar a la pantalla, y ver que su hermano tenía razón. Cuando entonces Gengar comenzó a temblar, y Mr. Rime le comenzó a pasar lo mismo. La gran sonrisa astuta de Ash no tardó en hacerse presente. Una vez más, el campeón imbatible jadeó con la preocupación antes de actuar. Mr. Rime. Liofilización. Con el temblor constante, Mr. Rime intentaba usar su movimiento. Pero este no aparecía, a pesar de los distintos intentos. El movimiento de Mr. Rime parece no estar disponible. Lo atraparon. La sonrisa de Gabriel aún no desistió, mirando con gran expectativa al Mr. Rime ser afectado por cuerpo maldito. El profesor Kukui también miró con una gran sonrisa, teniendo una nueva confianza. A pesar de no tener el Gigantamax, Gengar parece haber aprendido una cosa o dos, dijo Kukui confiando. Esto puede darnos una leve ventaja, si es que Ash logra aprovecharse de la situación en la que se encuentran los Pokémon. Una risa torpe salió de Cynthia, mirando un tanto divertida a la forma en que Mr. Rime era afectado por la habilidad característica de Gengar, ya que vagamente, eso le había recordado a la misma manera en que había usado mismo destino por parte de Spiritomb para hacer caer al Pikachu en la semifinal, para después, terminar en una sonrisa un tanto feliz. Bien hecho. Con los brazos cruzados, el campeón imbatible miraba sin inmutarse a la forma en que la desventaja caía en su contra. Charizard también se encontraba tranquilo, mirando cómo su compañero era afectado por una habilidad característica Pokémon. Y eso se debía a la costumbre, ambos ya habían luchado con situaciones así aunque sean muy pocas. Me atrapaste allí, pero no es lo suficiente bueno para frenarme. Ash estaba quieto en su lugar, mirando con una seriedad que jamás había colado en su rostro. Apretando sus puños para tratar de despejar toda la tensión de su cuerpo, el entrenador veía con poca seguridad a la manera en que Mr. Rime tenía aparentemente la desventaja de ese combate. Pikachu en el mismo estado, mirando con bastantes nervios a la pantalla. La manera en que Mr. Rime tampoco le estaba dando mucha confianza a la rata eléctrica. Brock y Misty se mantuvieron en silencio para intentar relajar la situación, ya que sabían lo tenso que estaba Ash. Y para ser honestos, ellos podrían encontrarse en la misma situación de crisis. Ambos finalistas se miraron con mucha frialdad, una seriedad bastante ardiente. Amarillo contra marrón. Así que su habilidad es cuerpo maldito. Sí, liofilización no funcionará por un tiempo. La confianza había vuelto al rostro de Lionel, alzándose con triunfo. ¿Y crees que puedes ganar con eso? Ash retrocedió con incredulidad. Distintas reacciones a las del primer campeón de Alola se repitieron alrededor del mundo. ¿Lionel podría continuar a pesar de no poder usar liofilización? Mientras que sus fanáticos estaban más que encantados de saber que continuaría en marcha en la batalla. No importando la desventaja, el poder, Lionel seguiría luchando. El campo congelado hizo que Gengar comenzara a cubrirse con una capa de hielo dura y bien forzada. Gengar está congelado. Ese es el poder aterrador de liofilización. No puede ser. Gary miraba atónito a la forma en que Gengar era congelado, significando que el cuerpo maldito ya no afectaría en cualquier caso. Una corriente de aire congelada que podía incluso cubrir al contrincante en una capa de hielo. ¿Tan fuertes eran esos movimientos nuevos desconocidos para el resto del mundo? Me lleva el diablo. Ese movimiento sí que tiene poder, congelar hasta el oponente, dijo Samuel sobándose la barbilla. Comenzaba a sospechar sobre las maneras en que Galar pudo haberse escondido por tanto tiempo, esconder los talentos y las grandiosas habilidades que tenían sus Pokémon. Primero, descubrían este fenómeno Dynamax de Galar. Un poder externo del que jamás había oído en su vida a pesar de los tantos años de investigación. Además, de que ese poder parecía tener una versión aún más poderosa y temible. Gigantamax, que solamente servía para los Pokémon más excepcionales. Segundo, descubrían habilidades características y movimientos que dejarían en ridículo a muchos veteranos de distintas regiones. Mucha información para dirigir y muy poco tiempo para procesarla toda. ¿Qué más tenían por revelar? Ya que dudaba que el torneo de maestros sería lo único que mostrarían a la gente del pasado muy atrasado. Diantha soltó un suspiro de frustración, mirando la manera tan fácil e inesperada en la que Gengar era detenido. A nada se le escapaba al campeón imbatible.
Sabía qué Pokémon escoger en cada batalla, y cuando parecía llevar la desventaja, remontaba de una forma tan espectacular que los dejaba en ridículo a los otros campeones, logrando luchar en una manera que superaba con gran gratitud a la campeona de Sinnoh, quien era conocida como la mayor entrenadora por su potencia de fuego y sus estrategias impredecibles, haciendo sorprender a más a la campeona de Kalos, saber que habían personas en el mundo con un potencial todavía mayor que al de Cynthia. Sin duda alguna eres imparable, ¿eh? Campo psíquico. El campo comenzó a brillar ciertamente de dorado, y entonces una capa morada se extendió de forma circular por toda la arena. Se expande un campo psíquico. Esto aumenta el poder de los movimientos psíquicos. ¿Qué te parece? El campo de batalla es ahora un escenario para Mr. Rime. La capa morada desapareció, pero se mantuvo su esencia y sus efectos. Alan y su Charizard miraban duramente a la forma en que Mr. Rime estaba listo para seguir luchando. Ese Pokémon es psíquico, y se aprovecha muy bien de eso. Charizard le gruñe al campeón imbatible, estando obviamente molesto de la humillación que había recibido por ese Charizard contrario que solamente necesitó que un movimiento le golpeara para terminarlo. Lionel conoce sus pros y contras a la perfección, aún más razón para calcular qué tan fuerte es. Steven miraba seriamente a la manera en que Lionel volvía a cambiar la situación de esa manera. No se le escapa nada, hasta movimientos de aumento tiene. El asombro no paraba de detenerse, Lionel siempre sacaba sus fortalezas con sus Pokémon más inesperados. Qué manera de luchar, qué manera de elegir. Lionel era demasiado fuerte, pero él no podía comprender cómo es que había llegado a ese punto. Él ya llevaba varios años entrenando a sus Pokémon para llevarlos a desbloquear su máximo pelear, pero nunca se había acercado siquiera a la mitad de lo que era el campeón imbatible. Por lo que esto lo hacía mucho más irreal para el campeón de Hoenn. ¿Cómo podría alguien lograr llegar a ese nivel tan exagerado en las batallas Pokémon? Basta fuerza. Mr. Rime patinó hacia adelante, hasta tocar con su bastón al Gengar congelado. Un círculo psíquico púrpura apareció, el hielo terminó por romperse y Gengar fue mandado hacia atrás. Gengar. Cayendo al suelo bruscamente, Gengar quedó con los ojos en espiral. Gengar no puede continuar. Con el efecto de campo psíquico, Basta Fuerza aumentó su potencia y ahora la victoria es para Lionel. Empataron en un abrir y cerrar de ojos. Regresa Gengar. Colocando la Pokébola hacia adelante, Gengar fue guardando para su merecido descanso. Hiciste un gran trabajo. Lionel extendió su brazo hacia arriba, abriendo su dedo índice para apuntar al cielo. Dedico esta estrella de la victoria a Inteleon. Solo gracias a su duro trabajo pudimos ganar. La mirada de Lionel no flanqueó, mirando sin compasión alguna a la manera en que su contrincante reaccionaba a su derrota. Debo reconocer que me sorprendiste, Ash. Pero vas a tener que ir más allá. Ash apretaba los dientes, llegando a rechinar por la fácil manera en que su contrincante hizo caer al Gengar que tendría en el futuro. Y no solo eso, sus constantes apariciones atrás también fueron un gran impulso de estrés. Porque sentía que todo el peso del mundo recaía sobre sus hombros. La final había comenzado finalmente. Con un inicio muy desastroso, pero prometiendo cosas mucho más grandes. Ambos lados que luchaban para obtener el mejor título de la historia. Cada uno mostrando diferentes atributos. Esfuerzo total contra talento prodigio. No solo eso, significando mucho más. Y el ganador ocasionaría un gran disturbio por todo el mundo. Comenzando con el primer tema. Feliz Día de Reyes a todos. Díganme, ¿cómo la pasaron y qué fue lo más gracioso? Siguiendo con el segundo tema, dije que no aceptaría más mujeres al harem, porque no quería darle mucha vuelta. Pero hay gente que me pide poner a Sabrina, así que lo estuve pensando. Y decidí dejarles esa decisión a ustedes.